Bienvenido al podcast del Taber Cojutepeque. Escuchemos, Dios no ha muerto, con el pastor Michael Velázquez. La cita bíblica la encontramos en Hechos capítulo 14, versículo 8. Friedrich Nietzsche, un filósofo del siglo XVIII, tuvo que hacer una aseveración declarando que Dios había muerto. Dios ha muerto, dijo. Pero esto no es complejo, es bien sencillo. A veces piensan que lo que Nietzsche dijo era que se tenía que matar a Dios. Eso no, él dijo, Dios ha muerto, lo hemos matado. Los seres humanos habíamos pasado una época de 16 siglos prácticamente sin poder tener un contacto real con el texto bíblico. Imagínense que por 16 siglos la Biblia no se había leído más que solo en estratos religiosos muy altos, muy elevados, donde en cierto tipo de formación sacerdotal la persona podía tener acceso a la palabra, pero no habían imprentas, no había la posibilidad de poder leer el texto bíblico y tener un ejemplar, hasta que se creó por primera vez la imprenta y se comenzó a multiplicar. Pero la humanidad estaba harta desde la época de la Reforma Gregoriana del 1075. Ya estaba este espíritu de la gente, del pueblo, de prácticamente la religión había tomado el poder de todos los estratos políticos y de todos los estratos sociales, de tal manera que se llegaba a pensar que la posición de la iglesia era más alta incluso que la de los mismos políticos. La gente estaba harta de la religión y a esta época, entre la Edad Media, es decir, toda esa época de esos años, desde el prácticamente desde el año 400 hasta el 1600, la gente vivió bajo esa hegemonía. La religión lo dominaba todo. Cuando pasamos a la siguiente época, la época de la Ilustración estableció un cambio de paradigma, es decir, la Ilustración estableció esta postura. Hay un filósofo también, Descartes, decía que el hombre ha pasado de la infantilidad a la adultez, es decir, porque en toda la época en que nosotros estuvimos bajo la religión, el hombre, el ser humano, tenía que estar lleno de mitos, de leyendas, de condiciones, porque prácticamente como no teníamos conocimiento de los textos, la gente creía un montón de cosas, de ignorancias, de situaciones místicas. Cuando ya la palabra comenzó a revolucionar y comenzó a llegar a las manos de una cantidad de personas, sucedió un fenómeno. Vino el secularismo. Diga conmigo el secularismo. El secularismo es el efecto de sacar a Dios de todos los estratos sociales. No queremos a Dios en la educación, no queremos a Dios en la política, no queremos a Dios en la familia, no queremos a Dios en los espacios. Hoy en día ya podemos ver un fenómeno, es decir, ese secularismo nadie lo dice, nadie lo habla, pero es real. Cuando Nietzsche dijo, Dios ha muerto, lo hemos matado, lo que quiso decir es que porque estaban hartos de la religión y estaban hartos de que Dios fuera el centro de todo eso, ya de aquí en adelante el centro ya no será Dios, será el hombre. Entonces, desde el siglo XVIII en adelante, el hombre ha sido el centro de todo. Ya vinieron los primeros científicos, comenzó la investigación científica, comenzaron a descubrir que muchas cosas que la Biblia enseñaba posiblemente ya se podían probar que no eran ciertas, y eso hizo levantar una especulación en los seres humanos de creernos el centro de todo. Esa tentación de creernos el centro de todo todavía existe hoy, porque ahora ya no estamos en la Ilustración. Imagínense que de estar en una época donde no se tocaba la Biblia, no se permitía hablar de ciencia, cuando el primer hombre dijo, Galileo Galilei y otros científicos dijeron de que no era cierto que el sol giraba alrededor del planeta. Ustedes saben que el sol no gira, es la Tierra la que gira. La Tierra tiene dos movimientos, rotación y traslación. Entonces, prácticamente el sol no es que da vuelta. La gente pensaba que el sol era el que daba vuelta, somos nosotros el que da vuelta. Pero cuando
Galileo y todos estos científicos dijeron, eso es una mentira, los mataron, porque la religión no permitía que se hablara en contra de las creencias. Esto nos ha llevado a una crisis que ahora, hoy en día, se le llama la modernidad líquida. Cuando usted habla de la modernidad líquida es la época que estamos viviendo. Una época donde ya prácticamente todo mundo puede creer en lo que quiera, pero nada es firme. Si usted siente que usted nació como varón, pero en el proceso usted siente que usted es mujer, usted puede decir soy mujer. Si usted en el proceso de su crecimiento toma la decisión de no creer en Dios, también la gente le va a decir, bueno, tú eres ateo, agnóstico, te respetamos. Estamos en una modernidad donde nada es fijo, donde nada es firme. Y muchas cosas que antes dábamos por sentado, ahora ya no se creen firmes. Y esto es una tentación. ¿Por qué razón? Porque cada vez más y cada tiempo más, estamos cometiendo el error de que todo lo que existe, de todo lo que está establecido, lo ponemos en duda. El hecho de sacar a Dios nos ha llevado a una crisis, donde ahora la gente ya no sabe ni en qué creer, donde la gente dice, yo creo en esto, yo creo en lo otro. Me acuerdo cuando estaba en el viaje misionero a México, y con todo respeto, porque ellos tienen ese tipo de cultura, yo respeto, porque tampoco les voy a decir que eso es negativo. Ellos tienen una adoración a la Santa Muerte. Entonces yo me acuerdo haber andado evangelizando ahí en Río Bravo, y bien estaba un señor en una llantería, estaba trabajando, un hombre bien mexicano se veía, tenía sus tatuajes, tenía todo, pero nosotros nos acercamos, estaba creo que el pastor Benjamín conmigo, y llegamos, queremos hablarte del evangelio de Jesucristo. Mira, me dijo, a mí no me hables de eso, yo soy devoto de la Santa Muerte. Y yo en ese momento tuve un choque cultural, porque como nosotros pensamos, ¿verdad?, que en nuestro país y en todas nuestras creencias, creemos que lo que nosotros creemos es lo mejor, ¿verdad? Entonces cuando me dijo eso, a mí me dio un shock, porque yo dije, este está adorando al demonio, está adorando a qué. No, ellos adoran, tienen la Santa Muerte por creencia, y uno tiene que respetar esas cosas. Entonces yo le dije, mira, si no te vamos a hablar, no, yo no quiero escuchar nada, yo tengo, y tenía una imagen, mira, me dijo, me la enseñó. Y yo puse el grito en el cielo, porque yo decía, qué terrible, ¿verdad?, a lo que hemos llegado, hasta adorar a la muerte. Pero hay algo más peligroso. Hay algo más peligroso, más profundo. Y es una situación que es más terrible que lo que dijo Nietzsche, incluso poder decir la adoración a la Santa Muerte. Usted puede decir, eso es escandaloso, pastor, pero es más escandaloso lo que les voy a decir. Es más escandaloso. ¿Por qué? Porque Dios no ha muerto. Estamos claros que Dios no ha muerto. Dios vive, Dios está. Pero parece ser que también lo hemos sacado. Lo hemos sacado de nuestras vidas. Lo hemos sacado de nuestras convicciones. Lo hemos sacado de nuestras prácticas. Porque dígame usted que nosotros que somos creyentes en este lugar, la mayoría, dígame usted si algunos aquí no viven como que si Dios no existe. ¿Ah? Que es absurdo, pero es cierto. Hay personas que viven como que Dios no existiera. Y no se los digo porque simplemente ellos no vienen a la iglesia. Hay mucha gente, yo respeto. Si usted dice, mire, me voy a dejar de congregar tanto tiempo, yo lo respeto. Que hay gente que lo ha dicho aquí. Yo los dejo hacer lo que quieran, porque yo no soy el dueño de sus vidas. Y no puedo andar controlando a la gente. Pero honestamente, esa libertad la tenemos que considerar. ¿Por qué? Porque si usted en su vida vive y su comportamiento es como que Dios no existiera, entonces a mí me pone en duda si realmente nosotros somos agnósticos, es decir, no sabemos si Dios existe, o somos verdaderamente cristianos. ¿Cómo es eso? Que podemos decir, Cristo está en mi corazón,
y mañana sin más ni más decirle a mi esposa, ya no voy a vivir contigo, me voy a ir y te demando, todavía te demando. Constantemente llegan a preguntarme, mire, fíjese que mi pareja me demandó, personas se han demandado entre ellos mismos, como hermanos, como esposos, y la típica declaración, te voy a quitar tus hijos, te voy a quitar esto, te voy a quitar lo otro. Y uno se pone a pensar y dice, ¿por qué sucede? Les voy a decir esto, no me voy a referir al pecado, no me voy a referir a ser agnóstico, me refiero a la idolatría. Diga conmigo, la idolatría. Fíjense que la idolatría es un espíritu complejo, porque cuando yo digo espíritu es una forma de pensamiento, no piense usted que es algo que anda volando, no, es una forma de pensamiento, pero que tiene que ver con lo espiritual. ¿Por qué razón? Porque si hay algo que detiene la obra del evangelio, y si hay algo que hoy en día el cristianismo tiene que tratar, es esta idolatría moderna, es esta situación de levantar dioses y de levantar adoración a cosas que no son Dios. ¿Quién me va a negar aquí que somos levantadores de dioses? He llegado a la iglesia a tener que decirles que son idólatras del servicio, porque hay muchas personas que idolatran el servicio, ponen el servicio aquí, pero no se congregan. Y yo respeto que no se congreguen. Pastor, ¿usted les dice nada? ¿Algo? No, estamos en el siglo XXI. ¿Cómo cree que yo le voy a regañar a usted porque usted viene a dar clase de escuela bíblica, pero no se congrega, ni se sienta, ni lee la Biblia? Yo no lo voy a regañar. ¿Qué va a hacer el pastor? Lo va a dejar hacer lo que usted quiera. Porque si usted no respeta a Dios, no respeta a nadie. Pero hay personas que piensan así. Si vamos a servir, si vamos a ganar alma, entonces estamos bien con Dios. No, bobo. Estás adorando el servicio. Estás adorando el servicio. Y has dejado de adorar al verdadero Dios. Para ti, Dios no está muerto, pero está moribundo. Porque algo ha pasado en tu pensamiento, en tu criterio, que te hace pensar que a Dios no hay que respetarlo. O has caído en una situación de creer la gracia sobreabundante de Dios que puede pasarte por alto tantas cosas. O has caído en el error de ignorar a Dios, porque esto se da constantemente en las congregaciones. Gente que se enamora en los ministerios uno del otro, se gustan, se emocionan, salen, pero están casados. Y usted me va a preguntar a mí, y pastor, ¿y por qué? El diablo. Hay una idolatría, hay un espíritu idolátrico, hay un espíritu de idolatría. ¿Y qué es la idolatría? La idolatría es ese levantamiento de dioses que nos hacen ver, fíjese bien, levantamos a dioses, levantamos ídolos invisibles que no se ven, y tenemos la costumbre de hacer moribundo a Dios. Porque para poder levantar a un Dios, para levantar una imagen idolátrica, tú tienes que hacer algo. Tienes que hacer a Dios moribundo. Porque yo aquí en la iglesia soy cristiano, pero allá en mi universidad no lo sé. Porque aquí en la iglesia somos, pero allá en la empresa, ¿quién sabe? Los dioses invisibles, como diría el doctor o teólogo José Luis Sicre, los dioses olvidados, son aquellos invisibles que hemos levantado en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que no nos hemos percatado que nos están dañando. Pero ¿qué es lo que a mí me duele? Me duele que para levantar un ídolo, usted tiene que matar a Dios y hacer moribundo a Dios. No se puede quedar bien con dos señores. No se puede servir a dos señores. No me vengas a decir que yo puedo adorar a un ídolo y adorar a Dios. No se puede.
Es imposible. Somos creadores de dioses. Puede ser escandaloso las imágenes, puede ser escandaloso lo que me dijo este mexicano, déjame, yo tengo mi Dios, la diosa muerte, sí. Pero quizás era más honesto que muchos de nosotros, que tenemos en nuestros corazones ídolos levantados, que tenemos en nuestros corazones ídolos invisibles, pero ídolos que hacen mucho daño, ídolos que provocan mucho dolor, ídolos que nos hacen sufrir, ídolos que nos hacen morir, ídolos que nos hacen quebrantarnos. El capítulo 13 y 14 del libro de Hechos nos hablan del primer viaje misionero. A muchos teólogos le dicen a esto el primer viaje misionero de Pablo. Los teólogos más académicos dicen el viaje misionero de Antioquía. ¿Por qué? ¿Por qué? Antioquía lo patrocina, Antioquía los manda a Pablo y Bernabé. Si usted quiere conocer en qué consistió el viaje misionero, haga dos cosas. Cuando termine el servicio, vaya a su casa en la noche. Lea el capítulo 13 y 14. Y busque una Biblia o en su internet, en su celular, busque mapas del primer viaje misionero de Pablo. Y usted va a ver cómo el viaje misionero, en qué consistió. Pablo ha tenido que ir a Antioquía de Pisidia, Pablo ha tenido que estar en Iconio y ha pasado a una ciudad que es una ciudad pagana. Diga conmigo, una ciudad pagana. ¿Cuál es la ciudad? Se llama Listra. Pero en esta ciudad, fíjese bien, la característica de esta ciudad es la siguiente. Aquí no hay cristianismo. No ha llegado el evangelio, primero. Y segundo, no hay judaísmo. Diga conmigo, no hay cristianismo y no hay judaísmo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que solo hay idolatría. O sea, no hay un lugar donde se adora el verdadero Dios ahí. Entonces Pablo y Bernabé llegan y se encuentran con un hombre postrado. Este hombre se parece al de Hechos capítulo 3, cuando se acuerdan que un día domingo les prediqué en la mañana, cuando Pedro llega y le dice al cojo, le dice: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Entonces, muchos dicen que este cojo, este hombre impedido, era parecido. Y es cierto, el relato está copiado, digamos, en la plantilla del capítulo 3. Pero lo que quiere mostrarnos es que Pablo lo respalda el poder de Dios. A Pablo lo siguen las señales, los prodigios y los milagros. Pero este hombre postrado representa una ciudad. Y esto es lo que les quiero mostrar. Es la representación del espíritu de una época, es la representación del espíritu de un tiempo en tu vida o de un área, un territorio en nuestra vida en donde no gobierna Dios, sino que gobiernan los ídolos. Vea lo que dice el verso 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Tres características. Primero, estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento y nunca había andado. O sea, está claro que está en una situación de postración muy profunda, una condición donde él no es capaz de moverse, donde es necesario que lo muevan. Ese es el espíritu de la idolatría. A la idolatría usted la mueve donde usted quiere. Si mañana dicen que ahí va a estar un hombre derramando aceite para dar sanidad, la gente lo sigue. Si mañana aparece que viene al El Salvador el Real Madrid, se van al estadio y levantan las manos y adoran a todos esos hombres que a ustedes les gusta, varones. A mí no me gusta. Yo sé, el fútbol es una religión. No los castigo ni les reprendo eso. Pero les voy a decir algo. Mejor no se lo digo. Es decir, estamos en una época donde si allá dicen que van a dar algo, ahí voy. Si allá dicen que ahí está, y ahí vamos. Se están levantando cosas que nunca se habían visto, cosas apocalípticas. Se ha levantado un hombre en el Islam que dice que está preparando ya el camino del Mesías, que no sé qué. Dicen algunos que no vamos a pasar del año 29 sin que se vea una catástrofe mundial. Les voy a decir algo de todo corazón.
Si bien es cierto, nunca hemos estado en una situación como la que vivimos hoy, que no se sabe qué es nada. Usted puede ver una mujer bien linda, bien hermosa, y de repente hablarle y de repente dice que está un poco ronca. Porque uno dice, y bueno, ¿en qué mundo estamos viviendo? Y es verdad, estamos viviendo en un mundo que ya no se sabe. Un mundo que es arrastrado de un lado para otro, que no es capaz de levantarse por sí mismo, que no tiene voluntad, que no tiene la capacidad de ser independiente. Ahora, vea lo que hace Pablo. Lo ve, verso 9. Oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Mire lo que le dijo. Dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, saltó y anduvo. Lo interesante es que lo ve a sus ojos. Y parece que tiene esperanza. Diga conmigo, tiene esperanza. Tenemos esperanza. La esperanza de este mundo, de lo que es más firme, de lo que es más sincero y lo que es más estable, es Jesucristo. Aunque en un mundo que no sabe qué es, en un mundo donde las apariencias engañan, en un mundo donde cada vez más se pierden los valores, solo Jesucristo es lo más firme de este mundo. Por eso es que Pablo lo vio y vio esperanza en él, porque lo estaba escuchando predicar. Y el hombre tuvo la fe para decir, yo puedo recibir un milagro. Y cuando Pablo lo ve, hubo esperanza en él. Si bien es cierto, no era independiente, estaba postrado, lo llevaban de un lado para el otro. Pero cuando escuchó la palabra, tuvo la fe para levantarse. Y eso es lo que les voy a decir. ¿Qué es lo que les voy a mostrar ahora? Hay muchos ídolos. Hay personas que tenemos una idolatría. Vamos a describir esto. Primero, el espíritu de idolatría es una postración que te lleva donde ellos quieren. Si mañana tú piensas que las luces son dioses, ahí vas a estar. Si mañana tú piensas que por allá te pueden dar algo mejor que aquí, allá te vas a ir. La idolatría tiene muchas facetas, pero una de ellas es que no está definida, porque hay muchos dioses. Ahora, veamos los dioses que nosotros construimos. Veamos estos dioses. Primero, quiero que vean la respuesta del pueblo. ¿Qué es lo que hicieron cuando Pablo sanó? Como en ese lugar no había conocimiento de Dios, prácticamente ellos dijeron, estos son dioses. Y querían, hermanos, adorar a Pablo y a Bernabé. A uno le pusieron nombre, a los dos les pusieron, a uno le pusieron Júpiter y al otro Mercurio. En griego no está así. En griego a Júpiter se le pone Zeus y a Mercurio se le pone Hermes, a Pablo. ¿Por qué? Zeus era el dios, uno de los mejores dioses que había. Y Hermes era el que hablaba. Y como Pablo era el que más hablaba, dijo, este es Hermes. Hermes es el que interpreta a los dioses. Pero tenemos una costumbre. La costumbre que hacemos es que tenemos la costumbre de tomar cosas humanas y hacerlas divinas. Fíjense. ¿No se ha dado cuenta que muchos aquí han hecho dioses a sus mujeres? Ahí andan personas que se meten en relaciones, ya están casados y de repente se enamoran del amante. Y le comienzan a rendir adoración. Mamita, te voy a poner casa, te voy a comprar un Kia, Sol. ¿Ah? Ya vas a ver. Y le compras y la acomodas. Y la boba cree en esa adoración. ¿Cuánto te va a durar esa adoración? Si sos humana, sos mujer, el día de mañana te enfermas, sale una situación crítica, un cáncer. ¿Y qué le vas a dar a ese hombre cuando ya no tengas cuerpo? Idolatramos lo que es humano, idolatramos la creación, lo que es humano, lo hacemos Dios. Y ese espíritu lo tenemos muchos aquí, que de repente tenemos un trabajo bueno, como muchos, que yo lo respeto, pero me vienen a visitar solo en diciembre. Amigo, a ti te estoy hablando, que solo en diciembre venís a buscarme. ¿Qué tal, pastor? Yo te saludo y te doy un abrazo. Pero yo me pregunto, con un poquito de fama y con un poquito de plata en la cuenta,
creamos dioses. Porque esa plata que tenés en el banco se vuelve tu ídolo. Lo humano, lo que Dios ha hecho, la creación, se vuelve ídolo para nosotros. ¿Cuáles son las características del espíritu de idolatría? Tres cosas. Primero, hay un grito que nos hace rendirle adoración. Nunca había tenido esto. Mira qué mujer más linda la que me he conseguido. 1 minuto de silencio, 30 segundos de placer. Pero después que terminas de tener una fogosa relación, ¿qué te queda? Un vacío. Porque sabes que tenés tus hijos que se han quedado sin comida porque les has quitado el dinero a tu mujer. ¿Vos crees que yo no he sentido eso? De llegar a una agencia y sacar un carro nuevo. Y con mi esposa, oremos Cintia, démosle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, amén. Y todos bien contentos en el carro nuevo. Y sacamos ahí de Excel el carro nuevo y de repente nos acordamos que cada cuota, y son para 7 años. Y vino el COVID y se hizo de 8. Y el carro ya no camina y no lo hemos pagado. Gritos internos. Hagamos dioses. Las propiedades, las personas. Es bien fácil hacer ídolo a algo o a alguien. Pero el problema es el precio que cobra. El problema es el precio que se paga. El precio que se paga es duro. ¿Por qué? Mire lo que dice, cómo hicieron los de Listra para poder adorarlos. Mire, cuando vieron el milagro, dijeron, estos son dioses. Mire lo que dice el 12. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Entonces los hicieron dioses, ya les pusieron nombre. Así somos. Le ponemos nombre. Y lo escondemos y decimos, no, pastor, yo he tomado esta decisión porque yo merecía ser feliz. Y dentro de vos, tú sabes perfectamente que la decisión que has tomado de dejar a tu esposa, solamente la tomaste por vos misma. No es por el bien de tus hijos, es por el bien tuyo. Le ponemos nombre, escondemos su naturaleza. ¿Y qué sucede? Habemos personas que hemos puesto dioses más grandes, más profundos, cosas que verdaderamente nosotros hemos creado de nuestro propio corazón, porque el espíritu de idolatría te hace hacer ídolo. Hay personas que hemos hecho ídolos. Y se los digo sinceramente. Cosas que jamás nos imaginamos que nos podrían tener atadas. ¿Acaso no has experimentado ese deseo de ir a comprar droga? ¿Acaso no has experimentado el deseo de meterte 2 cervezas? ¿Acaso no te gusta? Hacemos ídolos. Hay personas que han hecho resentimiento sus ídolos. El rencor lo han hecho como su ídolo. Vea lo que pasa en el verso 13. Después que les dieron nombre, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Diga conmigo, sacrificio. Le ofrece sacrificio a ese ídolo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no nos hemos dado cuenta de esta idolatría. 3 características. Dentro de nosotros hay un grito que nos hace poner por encima a esa cosa o persona por encima de todo. Segundo, la acción que tenemos es de sacrificar por ese ídolo. Mire, ayer un joven me hizo algo me conmovió. Porque me dice, pastor, me dice,
él se está criando con sus abuelos, ya tiene 19 años. Y un hermano de la iglesia le ha dicho: hijo, no te preocupes, yo te voy a pagar el seminario. Es un cipote. Pero cuando me contó esto me dio tristeza, porque dice que sus papás se separaron y él se tuvo que criar con los abuelos los últimos años. Pero lo curioso es que el papá tenía 5 años de no hablarle ni verlo. Y dice que un día que estaba sirviendo en el tabernáculo, lo vio entrar. 5 años de no ver a tu hijo. ¿Y sabe qué es lo más triste? Es pastor. Y todavía tuvo el descaro de decirle: ¿qué tal, hijo? Y usted dice: ¡el diablo! No, es que al hombre le salió un cuerito bonito de 25, 105 libras. ¿Ah? Talla petit. ¿Ah? Y el bobo la dejó a la mujer y al pobre cipote por ella. ¿Acaso los pastores no tenemos ídolos? ¿Acaso ustedes no tienen ídolos que darían lo que fuera, sacrificaran lo que fuera por no perderlo? Dinero, amistades, novios, amigos, relaciones. Nada en esta vida vale tanto, porque todo lo que tú sacrifiques por tener algo en este mundo no vale de nada. Porque el sacrificio, tienes que saberlo, el sacrificio no es el hombre que lo tiene que hacer por Dios, es Cristo el que lo hizo por nosotros. Pero no somos libres. Y por eso es que vivimos atados a idolatrías miserables, a idolatrías que nos llevan al fracaso, y que uno se siente miserable cuando se sienta: ¿por qué dejé a mi esposa? ¿Por qué dejé a mis hijos? ¿Por qué abandoné? Y me dice el muchacho, con lágrimas: ya lo estoy superando, me dijo, pero solo se hizo así. Esas son las víctimas. La realidad habla. Usted puede decir que usted lo hizo por amor a Cristo. Usted puede decir que lo hizo por amor a quien sea. ¿Sabe por qué? El más grande ídolo que nosotros tenemos, ¿sabe quién es? ¿Sabe quién es? Nosotros mismos. Cuando descubrís que dejaste tu familia y te ves al espejo, ¿por quién? Porque te adorabas vos solo. Por eso es que aquí hay hombres que no están con su familia. Por eso es que aquí vemos hombres que no adoramos a Dios. No experimentamos la libertad de Dios. Es mentira que amamos a Dios. Es mentira que amamos a Dios. La verdad es algo. La verdad es una. La verdad es que si algo se nos da una oportunidad, no vamos a pensar en nadie, solo en nosotros mismos. Y si usted tiene un poquito de cristianismo, quizás va a lograr pensar un poco, o tal vez, en su esposa. Pero esa es la tendencia que tenemos a idolatrarnos nosotros mismos. Y cuando nos sentamos en la soledad, nos damos cuenta que todo lo que hemos hecho en la vida lo hemos hecho para nosotros. Y que el ídolo más grande somos nosotros. Pero ese ídolo y esa idolatría se acaba. Porque ¿sabe qué? Cuando ya nos damos cuenta que lo hemos dado todo por nada, viene el vacío, la miseria. Y viene la insatisfacción de saber que solamente nos hemos adorado nosotros mismos. Y vea, le ponemos nombre, se le rinde adoración y sacrificio. Y lo más duro, cuando desenmascaramos el ídolo, usted dice: adulterio. No, sos vos, tu cara. Porque vos nunca aprendiste a superar tus carencias afectivas desde pequeño. Y lo que no te das cuenta es que buscas mujeres porque estás vacío. El ídolo eres tú.
y te das cuenta que te metiste con otro hombre casado. Y cuando te ves al espejo, te ves bien linda, te ves hermosa en el espejo, sos una mujer preciosa, pero por dentro sabes que sos una niña que no te crió tu padre y que sabes perfectamente que andas buscando algo que se te perdió, pero no lo hallas. Y te dan unas grandes depresiones y te caes y tu interior se desmorona porque te das cuenta. Cuando le quitas la máscara al ídolo, ponele lo que sea, dinero, sexo, solo sos vos. Luchaste tanto para salir de la pobreza y no te diste cuenta que te estabas idolatrando a ti mismo. Porque el miedo que tenés es volver a ser pobre y te vas a ir de este mundo sin nada. Que no te das cuenta que te estás adorando vos solo. ¿Cuántas cosas hacemos solo pensando en nosotros mismos? Da una satisfacción temporal, pero después nos comenzamos a poner ciegos y comenzamos a darnos cuenta que Dios tuvo que morir. Lo hemos matado porque nos hacía estorbo, porque teníamos que manipular a personas para sacarles dinero o usarlas. Porque hay manipuladores que le dicen a la gente, hace esto, pero el único beneficiado de lo que usted está diciendo es usted. Y lo peor de todo, hemos llegado a un punto donde para sentirnos felices, hemos tenido que sacrificar personas. Hemos tenido que sacrificar personas. Hace muchos años, 20, un hombre me robó y me hizo pedazos mi vida. Por él, yo dejé de pagarle a un montón de gente y quedé súper mal. Ayer lo vi sentado en el Wendy's y entré al baño. Tengo dos opciones. Le voy a reclamar y voy a ver si le saco un poco de pisto de lo que me quitó. Y segundo, voy y le digo que lo he perdonado. Salí del baño, volteé a ver a otro lado, porque en el transcurso de mis pasos del baño a la mesa, imagínense las reflexiones que hago del baño a la mesa. Imagínense qué profundo estaba. Me di cuenta que el único culpable de mi fracaso fue mi codicia. Yo mismo me hice daño. No, Michael, ese no tiene la culpa. El culpable fuiste vos. Porque el único que quería dinero fuiste vos. Y como querías ganar, le diste dinero a él. Ahora él tiene cáncer en su piel, en la cara. Yo sé que él me vio y yo sé que yo lo vi. Pero es que a veces tenemos que saber esto. A veces ni vale la pena. A veces ni vale la pena volver a ver. Cuando sabemos que los culpables somos nosotros. ¿Qué le lleva a una persona a quitarle la herencia a otra? ¿Qué le lleva a un hermano a robarle al otro? ¿Qué lleva un hombre a robarle la mujer a otro hombre? ¿Qué lleva al hecho de querer estar mejor a costa de hacerle daño a los demás? Adorarnos a nosotros mismos. Pero hoy he venido a decirte esto. Jesús nos ha dicho que el que quiera seguirle, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. Si quieres ser cristiano, en lugar de andar cantando tantos coritos y andarte dando carreta vos solo con la Biblia debajo del brazo, comenzá a dejar de adorarte vos solo y dejar de renunciar a ti, al yo.
Porque ¿qué significa tomar la cruz y sígueme? Significa que hay que crucificar el yo. Y cuando tengas un ápice de deseo de ponerte en bien vos, ensuciando a otro, o quitarle a alguien para estar bien vos, o querer pasarte por la mente, pensar que con tus palabras le vas a demostrar al otro que vos sos mejor que él, acordate de una cosa: Cristo murió en la cruz por nosotros para enseñarnos que la única manera de crecer en este mundo no es buscando nuestro propio deseo ni haciéndonos más grandes nosotros. La única forma de poder crecer y la única manera de ser grande es ofrendándonos a los demás. Es muriendo al yo, entregándonos a los demás, renunciando a lo que me conviene, renunciando a sacarle el provecho a las personas, renunciando a usar a otros, porque debo de reconocer que el ídolo más grande de mi vida es yo mismo. Es hora de morir al yo para que Cristo nazca en mí. No se trata si fumas, si te drogas, si mujerías, si fumas. Se trata que en tu vida no hay espacio para Cristo. Y si no hay espacio para Cristo, no hay espacio para morir. Y si no has muerto, tus ídolos están levantados. No te escandalices por adorar a la Santa Muerte. No te escandalices por adorar imágenes. Los dioses están en nosotros. Y aquellos sacrificios más profundos están dentro de nuestros corazones. Abandonemos la idolatría y volvámonos a Dios, porque Dios no ha muerto y Él merece toda nuestra gloria, toda nuestra adoración. Él merece todo sacrificio de nosotros. Él merece que le gritemos, que le adoremos, que le exaltemos. Solo Jesús merece gloria. Y cuando adores a Cristo y lo pongas arriba, tú vas a bajar y vas a decir como Juan el Bautista: es necesario que yo mengue para que Él crezca. Iglesia, dejemos que Cristo crezca y menguemos nosotros para que la gloria de Dios esté en nuestras vidas y desterremos los dioses de nuestros corazones. Pablo dijo claramente, y te lo recuerdo hoy, en el 15, y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de esta vanidad, os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos. Ya conmigo: somos hombres frágiles. Si el día de mañana te toca una enfermedad, en el hospital uno ya no es nada. Reconoce que solo sos hombre, que solo sos mujer y que la gloria solo la merece el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra.